Primera carta a los Corintios, leamos primeramente capítulo 1 y leamos versículo 17 en el nombre del Señor Jesucristo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Leamos de una vez capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos y hermanas, en esta mañana damos gracias a nuestro Dios primeramente, también por Jesucristo, por el Espíritu Santo, porque nos ha concedido llegar a estas conferencias aquí en este municipio de Teculután. Gracias a Dios, porque son conferencias generales que se han venido haciendo 26 conferencias, Gracias a Dios. Estaba acordando cuando fue la primera conferencia en San Marcos, fíjense hermano, cuando empezó. Gracias a Dios por ese pensamiento que el Espíritu despertó en el corazón de uno de los siervos del Señor que ya está con el Señor. Gracias a Dios porque si nos juntamos, si Dios ha despertado este deseo, oiga hermanos, para juntar a las asambleas en Guatemala, México y Estados Unidos, pero oíamos la palabra de Dios que es para dar a conocer la doctrina sana del Señor. Ya lo oímos, ¿verdad? Gracias a Dios, nuestro hermano enseñaba el día de ayer. Gracias a Dios por la palabra. Ojalá que cada uno hayamos venido con ese deseo, con hambre de justicia para oír palabra de Dios y para llevarnos una palabra en nuestro corazón, para ponerla también por obra como los amigos, como los que han venido de este lugar, para que ellos también puedan oír la palabra con atención y también por la palabra de Dios aprender, como estamos oyendo, la sana doctrina, porque no todos, fíjese hermano. Gracias a Dios, porque por eso son las conferencias generales, para dar a conocer la doctrina del Señor. En este texto que leíamos me llamaba la atención porque Pablo se quedó oyendo que había algo ahí entre los hermanos que estaban en Corinto, y Pablo les dijo: no me envió Cristo a bautizar, Cristo me envió a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, pero para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hemos oído el Evangelio, los hermanos evangelistas que Dios ha levantado, no solamente en estas conferencias, sino en muchas conferencias, y gracias a Dios
que se levantan ellos y hablan de Jesucristo, de sus sufrimientos, porque si Pablo hubiera hablado con esa sabiduría que él tal vez tenía, fíjese, para expresarse con grandes palabras, elocuentes tal vez, no dijo Pablo, no, yo hablé la palabra con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe, oiga hermanos, nuestra fe, porque tenemos una fe preciosa, como dijo Pedro, fíjese hermano, así dijo Pedro a los expatriados, una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice, pero esa fe tiene fundamento, fíjese hermano, fundamento, está fundada en el poder de Dios, y ese poder de Dios es Jesucristo. Por eso los que verdaderamente hemos recibido al Señor, podrán venir tempestades, podrán venir muchas cosas a la vida, pero no se mueve porque hay seguridad, fíjese hermano. No nomás. La otra vez iba pasando la frontera ahí en Tecumán y me fui platicando con un hombre, le hablé la palabra de Dios. Decía el hombre, yo ya soy cristiano, decía, desde muy pequeño hasta los huesos, decía el hombre. Pero ¿te acuerdas cuando recibiste al Señor? Le empecé a hacer unas preguntas, pero titubeaba, no tenía seguridad. Al final le dije, ¿cuál es tu fundamento? ¿Dónde estás fundado? ¿Dónde está tu fe fundada? Porque no nada más vas a decir, ya soy cristiano, ya soy creyente, ya voy para el cielo, ya tengo una esperanza de vida eterna, ya tengo una esperanza, esa esperanza, hermanos, que no avergüenza. O eso sí no me lo han enseñado a mí, dijo. No tengo fundamento, dijo el hombre. Nomás estoy oyendo la palabra de Dios. Entonces todavía no eres convertido al Señor. Pablo dijo, no me envió Cristo a bautizar, me envió a predicar el Evangelio, no con excelencias o sabiduría de palabras. Usted mira a los hermanos que se levantan y se paran en este púlpito. No son hermanos que han ido a un seminario, tal vez a sacar un estudio, un curso, para decir, bueno, ahora te vamos a dar tu credencial que conste que eres un evangelista. Tal vez los hermanos se pararan a hablar, tal vez lo que han aprendido en ese seminario, pero sencillamente se levantan los hermanos, tal vez no tienen letras, tal vez no han estudiado, pero se levantan ellos para hablar la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Fíjese hermano, el Espíritu Santo los levanta y empieza a hablar la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios sencillamente predican a Cristo y a Él crucificado. Y se vienen las personas de rodillas, se vienen a adorar sus rodillas y a pedirle perdón a Dios. Algunos lloran, fíjese, algunos lloran. Su servidor recuerda hace ya años atrás, un siervo de Dios, no olvido, se levantó el hombre en una enseñanza de la palabra de Dios, porque hemos visto a hermanos y hermanas que se han convertido en las enseñanzas. El hombre empezó a hablar la palabra, a enseñar la palabra, pero en una de las palabras que mencionó, habló que en los cielos habían unas glorias magníficas. Recuerdo que tocó mi corazón,
mi corazón fue conmovido, pero no me levanté, no tuve el valor de levantarme. Tenía 15 años, pero esa palabra quedó sembrada, porque cuando el Evangelio, cuando la palabra de Dios, el hermano decía, tenemos en los cielos los creyentes una mansión en el cielo, glorias magníficas, no porque la hubieras obtenido, decía, porque éramos buenos, no. Es Cristo el que murió, dijo el hermano, por eso a Él la honra, la gloria, por eso a Él. Y la palabra quedó sembrada. Pasaron algunos pocos años. Llegó el tiempo que la palabra estaba germinando, fíjese hermano, dio su fruto. Llegué a los pies del Señor. Señor, perdóname, soy un pecador delante de ti. Gracias a Dios, hermanos. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino, dice la palabra de Dios, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando el Espíritu Santo levanta a los hermanos, se siente el poder. Se siente, oiga hermano, la otra vez estábamos en una predicación del Evangelio, recuerdo bien, en Tecumán estábamos en la predicación, se levantó el siervo de Dios, don Mario de León, levantó a hablar del Evangelio, recuerdo. Llegaron unos hermanos de otra congregación, se levantaron. Gloria a Dios, decían, gloria a Dios. Querían ellos gritar más, pero miraban el orden que todos estábamos sentados. En nuestro corazón decíamos, bendito Señor, tu palabra es poderosa. El hombre está siendo guiado por el Espíritu Santo. Tu palabra ha hecho efecto, decimos nosotros. Pero los hombres, como los hermanos, como están acostumbrados, no callaron, se levantaban y decían, gloria a Dios, decían. Y querían gritar más en la palabra de Dios, fíjese hermano. Gracias a Dios por los que hemos conocido la sana doctrina y por los que estamos fundados, porque ese poder de Dios es Cristo, hermanos, es Cristo, y Cristo es la roca inconmovible, no se mueve. Estamos fundados en la roca, nuestra fe tiene fundamento, fíjese hermano. En la Biblia encontramos algunos hombres que se desviaron de la fe, dice. Emineo y Fileto se desviaron de la fe. Estamos en el tiempo de la apostasía. Algunos niegan su fe. De repente mira usted, bueno, pero si era un predicador, se descompuso el hermano. Por ahí con nosotros un hermano que nos recordamos mucho, fíjese, predicaba el hombre. Pero un día dijo, ¿sabe qué dijo el hermano? La palabra dice, el que cree y sea bautizado. Yo me convertí, dijo, pero tardó para que me bautizara. Tenía que cumplir, dijo. Al creer, de una vez me bautizo. Y se fue a otra dominación, fíjese hermano. Ahí está el hombre, ahí está. Un día le dije, hermano, ya no hablemos como hermanos en Cristo, hablemos como amigos, porque lo tengo como hermano y como amigo. ¿Qué ha pasado con usted? ¿Qué pasó? No usted enseñaba. Recuerdo que un día se paró en Zaragoza y un siervo de Dios dijo, ponga la bocina, porque empezó a hablar del ateo y el hombre se expresaba muy bonito, fíjese. Pero llegó el momento que negó su fe. No soy nada, dijo, se fue el hombre. Pero gracias a Dios por los que hemos conocido al Señor. Leamos la palabra de Dios. Vamos a leer, hermanos, porque tenemos la palabra de Dios.
para nuestra enseñanza en nosotros. Leamos ahora, vamos a leer la palabra de Dios. Leamos en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer, y su versículo 4 y 5. Tesalonicenses 1 y también su capítulo, su versículo 4 y versículo 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, vuestro llamamiento. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Fíjese, hermano, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros, dijo Pablo. Dice que Pablo tenía una especialidad, hermanos, para predicar el evangelio. Y gracias a Dios, porque yo creo que todas las hermanas como hermanos que están por acá, oímos el evangelio de poder, sí, hermanos. Oímos la palabra como usted oía, no con sabiduría de palabras, con palabras elocuentes, fíjese. Palabras que el hombre las estudia para poder dar un mensaje. No, hermanos, Pablo predicaba a Cristo y a Él crucificado, fíjese. Dijo a los corintios: cuando fui a vosotros estuve con mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni predicación fue con palabras grandes, no, sino unas palabras. Les hablé de Cristo, de esa obra bendita, de esa obra. Esta vez estamos viendo a los tesalonicenses, porque conocemos, hermanos, dijo Pablo, hermanos amados de Dios, vuestra elección, vuestro llamamiento conocemos. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, no. Llegó, dice la palabra de Dios, también en poder, en el Espíritu Santo. Fíjese, hermano. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias a Dios por esa seguridad, por esa certeza que Dios nos ha dado en el Señor. Ya tenemos esa seguridad. Ya tenemos, hermanos, porque fuimos nacidos, como dijo Pedro, por la palabra de Dios. Nacimos en virtud de Jesús, por la palabra. La palabra nos hizo tocar, nacer. Tenemos dos nacimientos: el nacimiento material, el nacimiento espiritual por la palabra de verdad. Dos naturalezas, fíjese, hermano: la naturaleza adámica, la naturaleza divina. Esa naturaleza divina, sí, hermanos, gracias a Dios, ahora estamos aquí en la presencia de Dios, disfrutándonos para oír y alimentar, ser alimentados, hermanos, por la palabra de Dios, para que nosotros podamos continuar, seguir en la verdad. No llegar un día a titubear, a dudar de nuestra salvación, porque el evangelio que se nos predicó no llegó solamente con palabras, no, llegó con poder. Fíjese, hermano, anoche estaba mirando los convertidos, estaba mirando, y su servidor inclinó su rostro. Señor, que tu palabra tenga ese poder grande para tocar el corazón de las personas. Gracias a Dios por los convertidos, por el poder de la palabra de Dios, por los hermanos que sencillamente se levantan y hablan la palabra como estamos oyendo, con poder. Fíjese, hermano,
esa palabra llegó a nosotros y por eso estamos seguros, fíjese hermano. Así vengan vientos, así vengan tempestades, así vengan tantas cosas, no importa hermanos, nuestra alma está segura. Está mirando la palabra de Dios en Hebreos, leamos esa palabra de Dios en Hebreos, su capítulo que vamos a leer de Hebreos es el capítulo 6 y su versículo leamos 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Oiga hermano, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como firme y segura ancla del alma, fíjese hermano, tengamos un fortísimo consuelo. Aquellos que acudimos para asirnos, para apropiarnos de la esperanza de la vida eterna. Y esa esperanza, hermanos, es Cristo, fíjese. Nuestra alma está oyendo un himno, los hermanos que cantan los himnos. Mi alma tiene seguro de Dios. Está asegurada, fuera de riesgos, no peligra. Oiga, hermano, nuestra alma no está peligrando. De repente, si yo no persevero, voy a perder mi salvación. No, hermanos, que está asegurada, está fundada nuestra fe en el poder de Dios. No está nuestra alma, nuestra seguridad, no estamos titubeando, es decir, peligramos. Es cierto, peligramos, pero de fracasar, fíjese hermano, pero ya nuestra salvación ya la tenemos, ya la tenemos. Dice un himno, seguridad me dio Jesús. ¿Cómo se siente hermano? ¿Cómo se siente hermana? Puede usted cantar, porque los himnos se cantan con el entendimiento, se cantan con el espíritu. Seguridad me dio Jesús. El otro decía, mi alma tiene seguro, y está mirando la palabra. Seguro, no está en peligro, no tiene riesgo de perderse, no hermanos, no peligra nuestra salvación, no. Dios no es hombre, dice la palabra aquí, pero dice para que por dos cosas inmutables, dice que las dos cosas, el juramento de Dios y su santidad, Dios no miente, fíjese hermano. Por eso dice el escritor a los hebreos, por el Espíritu Santo, tengamos un fortísimo consuelo. Consolémonos, alentémonos, gocémonos en la presencia de Dios. Sí, hermanos, porque nuestra alma tiene seguro de Dios. Nuestra alma no está en peligro, nuestra salvación. No estamos caminando a defensa, no estamos perseverando para decir, a ver si gano mi salvación. No, hermanos, estamos asegurados en Cristo Jesús, la roca inconmovible, la roca que no se mueve, que está estable. Y hermanos, por eso gracias a Dios, el apóstol Pablo está lloviendo en Efesios. Leamos la última palabra de este primer mensaje, Efesios. Me llamó la atención la palabra Efesios, aquí en Efesios, en su capítulo 6. Su versículo, leamos Efesios capítulo 6
y leamos sus versículos que vamos a leer, versículo 18 y 19. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero la palabra que me llama la atención, el 19, y por mí, dijo el apóstol, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, oiga hermano, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oiga hermano, por acá y hermana, oremos por los evangelistas. Aquí hay un hermano que siempre dice, ahí se acuerda, puede orar por nosotros en esta noche, dice el evangelista. Es enseñador, es siervo y es evangelista. Y Dios le ha dado bendición, pero un día me quedé pensando, dijo, ¿verdad? Me acordé de esta palabra. Dice que Pablo pidió oración a los hermanos. Oren por mí. Oremos por los predicadores, hermanos. Doblemos nuestras rodillas. Pidamos a Dios. Pablo dice, y por mí, para que al abrir mi boca, cuando yo hable las palabras del Evangelio, me sean dadas palabras, que el Espíritu me dé las palabras, sí, hermanos, para no usar lo de nosotros, para no usar tal vez nuestro testimonio, sí, porque entonces haríamos vana la cruz de Cristo. Si alguien se levantara a predicar el Evangelio y empezaría a hablar otras cosas, oye hermano, ¿qué pasaría? Haríamos vana la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo, los grandes sufrimientos de Él, oiga hermano, sus grandes padecimientos. Por eso dice la palabra de Dios aquí, y por mí, dijo el apóstol Pablo, oremos por los evangelistas, oremos por los enseñadores, por los siervos. Hay hermanos que no oran por los siervos, ¿ves? Me consta, hay hermanos, no ora por los siervos. Saber cómo estará el hermano. Oremos por todos los santos, por todos los ministros. También se me está olvidando la palabra de Dios allá en Hechos. Se lo voy a leer ligeramente porque nuestro tiempo ya nos va a marcar. Leamos Hechos, el capítulo 20 y su versículo que vamos a leer, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Señor. Dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Predicamos un evangelio, sí hermanos, porque estamos en el tiempo de la gracia, en la dispensación de la gracia. El hermano llegó a la embajada a solicitar su visa, dijo él, y el cónsul le hizo una pregunta: ¿a qué vas a Estados Unidos? Soy evangelista, dijo. Ah, bueno, ¿qué evangelio predicas? Le dijo, ¿ves? El evangelio de la gracia. Ese es el evangelio que predicamos, hermanos. Gracia es un regalo de Dios. Por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, hermanos, la gracia, dijo el hermano, predicamos el evangelio de la gracia. ¿Y qué evangelio predicó Jesús cuando vino? Le digo, el evangelio del reino, fíjese. Pero ahora el evangelio de la gracia. Hermanos, gracias a Dios por la palabra que Dios nos ha concedido oír para nuestra enseñanza. Y estas palabras, Dios quiera bendecirlas en nuestros corazones. Primera carta a los Corintios, capítulo
Leamos primeramente capítulo 1 y leamos versículo 17 en el nombre del Señor Jesucristo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Leamos de una vez capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos y hermanas, en esta mañana damos gracias a nuestro Dios primeramente, también por Jesucristo, por el Espíritu Santo, porque nos ha concedido llegar a estas conferencias aquí en este municipio de Teculután. Gracias a Dios, porque son conferencias generales que se han venido haciendo 26 conferencias, Gracias a Dios. Estaba acordando cuando fue la primera conferencia en San Marcos, fíjense hermano, cuando empezó. Gracias a Dios por ese pensamiento que el Espíritu despertó en el corazón de uno de los siervos del Señor que ya está con el Señor. Gracias a Dios porque si nos juntamos, si Dios ha despertado este deseo, oiga hermanos, para juntar a las asambleas en Guatemala, México y Estados Unidos, pero oíamos la palabra de Dios que es para dar a conocer la doctrina sana del Señor. Ya lo oímos, ¿verdad? Gracias a Dios, nuestro hermano enseñaba el día de ayer. Gracias a Dios por la palabra. Ojalá que cada uno hayamos venido con ese deseo, con hambre de justicia para oír palabra de Dios y para llevarnos una palabra en nuestro corazón, para ponerla también por obra como los amigos, como los que han venido de este lugar, para que ellos también puedan oír la palabra con atención y también por la palabra de Dios aprender, como estamos oyendo, la sana doctrina, porque no todos, fíjense hermano. Gracias a Dios, porque por eso son las conferencias generales, para dar a conocer la doctrina del Señor. En este texto que leíamos me llamaba la atención porque Pablo se quedó oyendo que había algo ahí entre los hermanos que estaban en Corinto, y Pablo les dijo: no me envió Cristo a bautizar, Cristo me envió a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, pero para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hemos oído el Evangelio, los hermanos evangelistas que Dios ha levantado, no solamente en estas conferencias, sino en muchas conferencias, y gracias a Dios que se levantan ellos y hablan de Jesucristo, de sus sufrimientos, porque si
Pablo hubiera hablado con esa sabiduría que él tal vez tenía, fíjese, para expresarse con grandes palabras, elocuentes tal vez. No dijo Pablo, no, yo hablé la palabra con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe, oiga hermanos, nuestra fe, porque tenemos una fe preciosa, como dijo Pedro, fíjese hermano, así dijo Pedro a los extraviados, una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice, pero esa fe tiene fundamento, fíjese hermano, fundamento, está fundada en el poder de Dios, y ese poder de Dios es Jesucristo. Por eso los que verdaderamente hemos recibido al Señor, podrán venir tempestades, podrán venir muchas cosas a la vida, pero no se mueve porque hay seguridad, fíjese hermano. No nomás. La otra vez iba pasando la frontera ahí en Tecumán y me fui platicando con un hombre, le hablé la palabra de Dios. Decía el hombre, yo ya soy cristiano, decía, desde muy pequeño hasta los huesos, decía el hombre. Pero ¿te acuerdas cuando recibiste al Señor? Le empecé a hacer unas preguntas, pero titubeaba, no tenía seguridad. Al final le dije, ¿cuál es tu fundamento? ¿Dónde estás fundado? ¿Dónde está tu fe fundada? Porque no nada más vas a decir, ya soy cristiano, ya soy creyente, ya voy para el cielo, ya tengo una esperanza de vida eterna, ya tengo una esperanza, esa esperanza, hermanos, que no avergüenza. O eso sí no me lo han enseñado a mí, dijo. No tengo fundamento, dijo el hombre. Nomás estoy oyendo la palabra de Dios. Entonces todavía no eres convertido al Señor. Pablo dijo, no me envió Cristo a bautizar, me envió a predicar el Evangelio, no con excelencias o sabiduría de palabras. Usted mira a los hermanos que se levantan y se paran en este púlpito. No son hermanos que han ido a un seminario, tal vez a sacar un estudio, un curso, para decir, bueno, ahora te vamos a dar tu credencial que conste que eres un evangelista. Tal vez los hermanos se pararan a hablar, tal vez lo que han aprendido en ese seminario, pero sencillamente se levantan los hermanos, tal vez no tienen letras, tal vez no han estudiado, pero se levantan ellos para hablar la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Fíjese hermano, el Espíritu Santo los levanta y empieza a hablar la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios sencillamente predican a Cristo y a Él crucificado. Y se vienen las personas de rodillas, se vienen a adorar sus rodillas y a pedirle perdón a Dios. Algunos lloran, fíjese, algunos lloran. Su servidor recuerda, hace ya años atrás, un siervo de Dios, no olvido, se levantó el hombre en una enseñanza de la palabra de Dios, porque hemos visto a hermanos, hermanas que se han convertido en las enseñanzas. El hombre empezó a hablar la palabra, a enseñar la palabra, pero en una de las palabras que mencionó, habló que en los cielos habían unas glorias magníficas. Recuerdo que tocó mi corazón fue conmovido, pero no me levanté, no tuve el valor de levantarme. Tenía 15 años
pero esa palabra quedó sembrada. Porque cuando el Evangelio, cuando la palabra de Dios, el hermano decía, tenemos en los cielos los creyentes una mansión en el cielo, glorias magníficas, no porque la hubieras obtenido, decía, porque éramos buenos, no. Es Cristo el que murió, dijo el hermano, por eso a Él la honra, la gloria, por eso a Él. Y la palabra quedó sembrada. Pasaron algunos pocos años. Llegó el tiempo que la palabra estaba germinando, fíjese hermano, dio su fruto. Llegué a los pies del Señor. Señor, perdóname, soy un pecador delante de ti. Gracias a Dios, hermanos. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino, dice la palabra de Dios, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando el Espíritu Santo levanta a los hermanos, se siente el poder. Se siente, oiga hermano, la otra vez estábamos en una predicación del Evangelio, recuerdo bien, en Tecumán estábamos en la predicación, se levantó el siervo de Dios, don Mario de León, levantó a hablar del Evangelio, recuerdo. Llegaron unos hermanos de otra congregación, se levantaron. Gloria a Dios, decían, gloria a Dios. Querían ellos gritar más, pero miraban el orden que todos estábamos sentados. En nuestro corazón decíamos, bendito Señor, tu palabra es poderosa. El hombre está siendo guiado por el Espíritu Santo. Tu palabra ha hecho efecto, decimos nosotros. Pero los hombres, como los hermanos, como están acostumbrados, no callaron, se levantaban y decían, gloria a Dios, decían. Y querían gritar más en la palabra de Dios, fíjese hermano. Gracias a Dios por los que hemos conocido la sana doctrina y por los que estamos fundados, porque ese poder de Dios es Cristo, hermanos, es Cristo, y Cristo es la roca inconmovible, no se mueve. Estamos fundados en la roca, nuestra fe tiene fundamento, fíjese hermano. En la Biblia encontramos algunos hombres que se desviaron de la fe, dice. Emineo y Fileto se desviaron de la fe. Estamos en el tiempo de la apostasía. Algunos niegan su fe. De repente, mira usted, bueno, pero si era un predicador, se descompuso el hermano. Por ahí con nosotros un hermano que nos recordamos mucho, fíjese, predicaba el hombre. Pero un día dijo, ¿sabe qué? ¿Qué dijo el hermano? La palabra dice, el que cree y sea bautizado. Yo me convertí, dijo, pero tardó para que me bautizara. Tenía que cumplir, dijo. Al creer, de una vez me bautizo. Y se fue a otra dominación, fíjese hermano. Ahí está el hombre, ahí está. Un día le dije, hermano, ya no hablemos como hermanos en Cristo, hablemos como amigos, porque lo tengo como hermano y como amigo. ¿Qué ha pasado con usted? ¿Qué pasó? No usted enseñaba. Recuerdo que un día se paró en Zaragoza y un siervo de Dios dijo, ponga la bocina, porque empezó a hablar del ateo y el hombre se expresaba muy bonito, fíjese. Pero llegó el momento que negó su fe. No soy nada, dijo, se fue el hombre. Pero gracias a Dios por los que hemos conocido al Señor, leamos la palabra de Dios. Vamos a leer, hermanos, porque tenemos la palabra de Dios para nuestra enseñanza en nosotros. Leamos ahora, vamos a leer
la palabra de Dios. Leamos en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer, y su versículo 4 y 5. Tesalonicenses 1 y también su capítulo, su versículo 4 y versículo 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, vuestro llamamiento, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Fíjese, hermano, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros, dijo Pablo. Dice que Pablo tenía una especialidad, hermanos, para predicar el evangelio. Y gracias a Dios, porque yo creo que todas las hermanas como hermanos que están por acá, oímos el evangelio de poder, sí, hermanos. Oímos la palabra como usted oía, no con sabiduría de palabras, con palabras elocuentes, fíjese. Palabras que el hombre las estudia para poder dar un mensaje. No, hermanos, Pablo predicaba a Cristo y a Él crucificado, fíjese. Dijo a los corintios: cuando fui a vosotros estuve con mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni predicación fue con palabras grandes, no, sino unas palabras. Les hablé de Cristo, de esa obra bendita, de esa obra. Esta vez estamos viendo a los tesalonicenses, porque conocemos, hermanos, dijo Pablo, hermanos amados de Dios, vuestra elección, vuestro llamamiento conocemos. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, no. Llegó, dice la palabra de Dios, también en poder, en el Espíritu Santo. Fíjese, hermano. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias a Dios por esa seguridad, por esa certeza que Dios nos ha dado en el Señor. Ya tenemos esa seguridad, ya tenemos, hermanos, porque fuimos nacidos, como dijo Pedro, por la palabra de Dios. Nacimos en virtud de Jesús, por la palabra. La palabra nos hizo tocar, nacer. Tenemos dos nacimientos: el nacimiento material, el nacimiento espiritual por la palabra de verdad. Dos naturalezas, fíjese, hermano: la naturaleza adámica, la naturaleza divina. Esa naturaleza divina, sí, hermanos, gracias a Dios, ahora estamos aquí en la presencia de Dios, disfrutándonos para oír y alimentar, ser alimentados, hermanos, por la palabra de Dios, para que nosotros podamos continuar, seguir en la verdad, no llegar un día a titubear, a dudar de nuestra salvación, porque el evangelio que se nos predicó no llegó solamente con palabras, no, llegó con poder. Fíjese, hermano, anoche estaba mirando los convertidos, estaba mirando, y su servidor inclinó su rostro. Señor, que tu palabra tenga ese poder grande para tocar el corazón de las personas. Gracias a Dios por los convertidos, por el poder de la palabra de Dios, por los hermanos que sencillamente se levantan y hablan la palabra como estamos oyendo, con poder. Fíjese, hermano, esa palabra llegó a nosotros y por eso estamos seguros. Fíjese, hermano. Así vengan vientos, así vengan tempestades, así vengan tantas cosas,
No importa, hermanos, nuestra alma está segura. Está mirando la palabra de Dios en Hebreos. Leamos esa palabra de Dios en Hebreos, su capítulo que vamos a leer de Hebreos es el capítulo 6 y su versículo leamos 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Oiga, hermano, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como firme y segura ancla del alma. Fíjese, hermano, tengamos un fortísimo consuelo. Aquellos que acudimos para asirnos, para apropiarnos de la esperanza de la vida eterna. Y esa esperanza, hermanos, es Cristo. Fíjese, nuestra alma está oyendo un himno, los hermanos que cantan los himnos. Mi alma tiene seguro de Dios, está asegurada, fuera de riesgos, no peligra. Oye, hermano, nuestra alma no está peligrando. De repente, si yo no persevero, voy a perder mi salvación. No, hermanos, que está asegurada, está fundada nuestra fe en el poder de Dios. No está nuestra alma, nuestra seguridad, no estamos titubeando, es decir, peligramos. Es cierto, peligramos, pero de fracasar, fíjese, hermano, pero ya nuestra salvación ya la tenemos, Dice un himno, seguridad me dio Jesús. ¿Cómo se siente, hermano? ¿Cómo se siente, hermana? Puede usted cantar, porque los himnos se cantan con el entendimiento, se cantan con el espíritu. Seguridad me dio Jesús. El otro decía, mi alma tiene seguro, y está mirando la palabra. Seguro, no está en peligro, no tiene riesgo de perderse, no, hermanos, no peligra nuestra salvación, no. Dios no es hombre, dice la palabra aquí, pero dice para que por dos cosas inmutables, dice que las dos cosas, el juramento de Dios y su santidad, Dios no miente, fíjese, hermano. Por eso dice el escritor a los hebreos, por el Espíritu Santo, tengamos un fortísimo consuelo. Consolémonos, alentémonos, gocémonos en la presencia de Dios. Sí, hermanos, porque nuestra alma tiene seguro de Dios. Nuestra alma no está en peligro, nuestra salvación. No estamos caminando a defensa, no estamos perseverando para decir, a ver si gano mi salvación. No, hermanos, estamos asegurados en Cristo Jesús, la roca inconmovible, la roca que no se mueve, que está estable. Y hermanos, por eso, gracias a Dios, el apóstol Pablo está lloviendo en Efesios. Leamos la última palabra de este primer mensaje, Efesios. Me llamó la atención la palabra Efesios, aquí en Efesios, en su capítulo 6. Su versículo, leamos Efesios capítulo 6 y leamos sus versículos que vamos a leer, versículo 18 y 19.
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero la palabra que me llama la atención, el 19, y por mí, dijo el apóstol, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, oiga hermano, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oiga hermano, por acá y hermana, oremos por los evangelistas. Aquí hay un hermano que siempre dice él, ahí se acuerda, puede orar por nosotros en esta noche, dice el evangelista. Es enseñador, es siervo y es evangelista. Y Dios le ha dado bendición, pero un día me quedé pensando, dijo, ¿verdad? Me acordé de esta palabra. Dice que Pablo pidió oración a los hermanos. Oren por mí. Oremos por los predicadores, hermanos. Doblemos nuestras rodillas, pidamos a Dios. Pablo dice, y por mí, para que al abrir mi boca, cuando yo hable las palabras del Evangelio, me sean dadas palabras, que el Espíritu me dé las palabras, sí, hermanos, para no usar lo de nosotros, para no usar tal vez nuestro testimonio. Sí, porque entonces haríamos vana la cruz de Cristo. Si alguien se levantara a predicar el Evangelio y empezaría a hablar otras cosas, oye hermano, ¿qué pasaría? Haríamos vana la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo, los grandes sufrimientos de Él, oiga hermano, sus grandes padecimientos. Por eso dice la palabra de Dios aquí, y por mí, dijo el apóstol Pablo, oremos por los evangelistas, oremos por los enseñadores, por los siervos. Hay hermanos que no oran por los siervos, ¿ves? Me consta, hay hermanos que no oran por los siervos. Saber cómo estará el hermano. Oremos por todos los santos, por todos los ministros. También se me está olvidando la palabra de Dios allá en Hechos, se lo voy a leer ligeramente porque nuestro tiempo ya nos va a marcar. Veamos Hechos, el capítulo 20 y su versículo que vamos a leer, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Señor. Dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Predicamos un Evangelio, sí, hermanos, porque estamos en el tiempo de la gracia, en la dispensación de la gracia. El hermano llegó a la embajada a solicitar su visa. Dijo él, y el cónsul le hizo una pregunta: ¿a qué vas a Estados Unidos? Soy evangelista, dijo. Ah, bueno, ¿qué evangelio predicas? Le dijo, ¿ves? El evangelio de la gracia. Ese es el evangelio que predicamos, hermanos. Gracia es un regalo de Dios. Por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, hermanos, la gracia, dijo el hermano, predicamos el evangelio de la gracia. ¿Y qué evangelio predicó Jesús cuando vino? Le digo, el evangelio del reino, fíjese. Pero ahora el evangelio de la gracia. Hermanos, gracias a Dios por la palabra que Dios nos ha concedido oír para nuestra enseñanza, y estas palabras Dios quiera bendecirlas en nuestros corazones. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya.